tiene? Muy bien, que determina la variabilidad genética. Entonces, hay entrecruzamiento de material genético entre los cromosomas homólogos y esto determina la variabilidad genética. Hecho sumamente importante. En el C, ¿en qué se parecen todas las metafases? Bien, entonces, que los cromosomas están ordenados en la zona ecuatorial de la célula. Nada más que, por ejemplo, como vos dijiste en la profase 2, tal vez no es una zona ecuatorial, sino una zona meridional, pero están como ordenados, siempre se ordenan. ¿Cómo? Porque también salía, si no quiera, como las placas metafísicas. Sí. Para no decir meridional. Ah, está bien. Bueno. Metafísica, sí, está bien. Entonces, en las placas, está bien, en las placas metafísicas, que viene de placas de metafase, ¿bien? Pero que están ordenados o pueden estar uno al lado del otro y eso ayuda también los hilos de luz acromáticos a ponerlos en ese orden. Indica en cuál de las metafases se manifiesta un hecho particular y en qué consiste el mismo. Entonces sería metafase 1. ¿Pero por qué? No, porque acuérdate que es la metafase. En la metafase. Está bien que ustedes digan la metafase 1, pero ¿qué tiene de distinto la metafase 1 a las metafases de la mitosis o la metafase 2? ¿Serían las cromátidas? Eso, se enfrentan los cromosomas homólogos. Eso es la diferencia, que acuérdense que está un homólogo acá y otro acá. Entonces están enfrentados los cromosomas homólogos. Luego, indica qué efecto produce el crossing over respecto del número cromosómico de las células hijas. No, pero dicen el número cromosómico. ¿Tiene efecto en el número cromosómico? No, no hace variar. El crossing over lo que hace es que haya variabilidad genética, nada más. Pero no tiene un efecto sobre el número de cromosomas. El número de cromosomas se sigue manteniendo, es decir, no ocurre nada con el crossing over. Entonces no tiene efecto sobre el número cromosómico. Solo sí va a determinar que los cromosomas, después de un crossing over, sean distintos, bien, que tengan como distinta información genética, eso sí, pero no va a influenciar en el número. Después, ¿qué característica común tienen todas las anafases? Que se separan en las cosas de la célula, las paredes homólogos de las cromátidas. A ver, espérate. Se separan los cromosomas, pero ¿qué es lo que has dicho en la última parte, vos? Se separan en los de la célula y dependiendo de que ellos se hacen todos. Ah, está bien, está bien. Entonces, se separan los cromosomas y ella aclaró ahí, dependiendo de qué tipo de división estemos refiriendo o no. Si es de una meiosis 1, se va a ir directamente todo el cromosoma homólogo, ¿bien? Y si es una mitosis, y va a ir solamente una cromátida, ¿bien? Bueno. Luego, ¿en cuál de las anafases se transportan cromosomas completos y a qué fenómeno anterior se debe el hecho de que presenten esa característica?
Bien, meiosis 1 o anafase 1 también pueden poner. En el H, indica los fenómenos comunes a todas las interfases. ¿Cómo? Bueno, duplicación del material genético. ¿Qué más? ¿Qué más habíamos visto en las interfaces? Sí, duplicación del centrosoma. ¿Qué más? ¿Solamente ocurre la duplicación del ADN? No. En la G1, ¿qué le pasa? En la G1. ¿Síntesis de qué? Bien, síntesis de lípidos, de proteínas. Bien. Miren, una cosa que yo he notado en la prueba, que siguen teniendo, en una pregunta que se les pedía, ¿qué le ocurre a la glucosa después que es formada? Bien. Hay algunos ahí que me han puesto, la glucosa se sintetiza. Es decir, que yo con esa respuesta me doy cuenta que ustedes no saben qué significa la palabra síntesis. ¿Qué significa la palabra síntesis? Producir, elaborar. Bien, entonces, si la pregunta era, ¿qué ocurre con la glucosa que se ha sintetizado? No me pueden responder que la glucosa se sintetiza, porque están diciendo lo mismo. Bien, entonces, ahí la respuesta era que la glucosa se podía unir con otras y formar almidón, que es una molécula de almacenamiento, o bien llegar a producir energía durante la respiración celular. Entonces, hay gente que me ha puesto, se puede usar para brindar energía. Nada más, no, para brindar energía, pero a través de qué proceso. Por eso a algunos les he bajado ahí al punto, porque o se lo he bajado a la mitad o no se los he considerado. ¿Por qué? Porque tienen que explicar bien qué proceso es el que libera energía, ¿bien? Entonces, y la fotosíntesis, la palabra ahí es una palabra compuesta que es síntesis a partir de la luz o elaboración a partir de la luz, es decir, que se forma la glucosa a través del proceso de fotosíntesis y utilizando energía lumínica. O también a varios les he visto que me confunden las energías, me ponen la energía inorgánica. No es energía inorgánica, lo que es inorgánico y orgánico es la materia, ¿bien? Entonces podríamos decir que en la fotosíntesis se utiliza materia inorgánica y energía lumínica, que se transforma en energía química. Pero hay un montón que me han puesto energía inorgánica o energía orgánica. No, ahí están confundiendo lo que es materia y energía, ¿bien? Ojo, porque por ahí usan términos que a mí me dan a entender que no tienen claro qué es lo que es los tipos de energía y los tipos de materia. Bien, eso lo tienen, ya se supone que a esta altura lo tienen que tener claro. Que eso lo han visto en el ciclo básico. Bien, es decir, que el año pasado también hemos visto materia orgánica, pero he notado muchos de esos errores. Entonces, acá, volviendo con la interfase que estamos hablando de síntesis. En la G1, síntesis o elaboración de lípidos, de proteínas, de glúcidos, se forman más organoides, más membranas, ¿bien? Esos serían como los aspectos en común. Menciona, hay interfase, yo recién, porque estaba escrito con C, es con S, le cambian ustedes. En el I, menciona un fenómeno particular de algunas interfaces. Indica en cuáles de ellas ocurre y cuál es su importancia. El fenómeno particular, ¿cuál sería? Porque recién hemos nombrado aspectos así en general, pero en relación a la división celular, ¿cuál sería la parte más importante que está relacionada con las divisiones celulares? La duplicación del ADN. Pero ¿y por qué es importante la duplicación del ADN en la interfase?
¿Por qué será? ¿Qué finalidad tiene la duplicación o replicación del ADN? ¿Para qué se hace? Después se va a distribuir en las células hijas, pero ¿qué se va a distribuir en las células hijas? No. ¿Qué es lo que hay dentro del cromosoma? ADN. Entonces se va a distribuir en las células hijas el ADN. ¿Cómo es ese ADN? ¿Es distinto o es igual a la molécula madre o la que le da origen? Es igual, es igual. Entonces, de una molécula madre, por eso yo les había mandado los videos de duplicación del ADN. De una molécula madre obtengo dos moléculas hijas de ADN. Bien, estas moléculas son iguales a la que le dio origen. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si no fuera igual, se imaginan, a medida que se va transmitiendo o se van dividiendo las células, ese ADN se iría como degenerando si no fuera igual. Bien, en cambio, la duplicación del ADN tiene esa finalidad, que el material genético sea igual al original. ¿Qué pasaría si no fuera o sufriera algún cambio de ese ADN? ¿Cómo se llama? El cambio en el ADN. ¿Cómo? Se puede llegar a producir una malformación o una enfermedad. ¿Por qué? Supongamos que, qué sé yo, nosotros estamos acá y sucede, un escape de radiación y nos llegue la radiación acá. Bien, va a modificar el ADN. Entonces, al modificar el ADN, se producen mutaciones. Entonces, si ese ADN está modificado, se va a transmitir modificado con mutaciones. Y esas mutaciones, ¿cómo se van a ver reflejadas? ¿En qué? ¿Y por qué en enfermedades? Características, por ejemplo, hay un par Sí, pero el síndrome de Down es una alteración cromosómica. Es decir, si nos da tiempo vamos a ver los tipos de mutación, pero creo que tiene un tercer sí, tiene un tercer cromosoma, pero eso se llama trisomía del par 21. Pero miren, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes tienen el ADN, ¿bien? La información del ADN, ¿a qué ácido nucleico pasa? Muy bien, al ARN mensajero. Bien, y el ARN mensajero tiene la información para formar el... No. ¿Qué se ve de nosotros? No, se ven características, pero ¿qué características? Por ejemplo, se ve si tenemos piel clara, trigueña, pelo oscuro, qué sé yo, ojos oscuros. ¿A qué se deben esas características? A ver, si pongamos pelo ondulado. ¿A qué se debe el pelo ondulado? A una proteína que se llama queratina. ¿Bien? La queratina es una proteína. ¿Bien? Entonces, para formar esa proteína, ¿de dónde viene la información? Del ARN mensajero. Y si este ha sido modificado en un gen, ¿bien? Un gen de este ha sido modificado, ¿qué va a pasar? ¿Se va a formar bien la proteína? No. Capaz que después, supongamos que tiene la proteína, la queratina que tiene el pelo así, ¿bien? Y después le sufre una mutación, capaz que la queratina va a quedar así.
¿Bien? Entonces sufre un cambio y ya no se forma la misma proteína. Entonces, ¿por qué se producen enfermedades cuando el gen o el ADN ha sido sometido a varios efectos o a radiaciones ionizantes o varios efectos que pueden haber en el ambiente? ¿Por qué? Porque se modifica el gen, el ARN y la proteína. Entonces, se puede modificar una enzima, una hormona. Entonces se forma una enzima, tal vez se deja de formar, o es defectuosa, o una hormona también es defectuosa. Entonces, si son defectuosas, y bueno, si es una enzima, tal vez el mecanismo regulado por esa enzima ya no se cumple. Si es una hormona que regula algún proceso vital y este gen ha sido modificado, y tal vez esa hormona ya no se va a producir. Bien, entonces, por eso se producen las enfermedades. Se producen porque hay cambios en el ADN. Profe, por ejemplo, el albinismo puede ser que tenga... Sí, es producido, el albinismo sí, es producido por un gen defectuoso. Ya que estás copiando, estás sacando fotos. La estás mandando al grupo, bueno, muchas gracias. Entonces, a ver, ahí les decía a ustedes, a los chicos acá en el curso, bueno, les digo a ustedes, la duplicación del ADN siempre tiene que ser el ADN igual. Si sufre una modificación, se produce una mutación y esa mutación se transmite al ARN mensajero y el ARN mensajero, al estar modificado, va a formar una proteína diferente, que puede ser o defectuosa o no funcional. Entonces eso va a provocar que hayan enfermedades. Y bueno, los chicos les han sacado una foto para que puedan ver el dibujo del pizarrón. Bueno, ahí entonces en el I, ahí estábamos hablando de la importancia. Vamos al J. ¿Qué características numéricas y estructurales presentan los cromosomas al finalizar la meiosis 1? ¿Y mediante qué proceso posterior pueden estas características ser modificadas? Entonces, a ver, aspectos numéricos y estructurales de los cromosomas. Numéricos. Bueno, sí, ese sería el numérico. ¿Y estructural? Pero dice al finalizar la meiosis 1. ¿Cómo son? Bueno, cada cromosoma tiene 2 cromátidas hermanas. ¿Y esas cromátidas hermanas cómo están? Sí, unidas por el centrómero, pero ¿qué más? ¿Qué aspectos? Si están, por ejemplo, con los colores rojo, dentro del mismo cromosoma se ve rojo y azul. Entonces se llaman cromátidas recombinadas. ¿Bien? Entonces, encontramos, con respecto al número, vamos a encontrar un número haploide de cromosomas. ¿Bien? Y con respecto a las características estructurales, vemos que son cromosomas bifásicos y con las cromátidas recombinadas. Bueno, hagan el recreo y después seguimos con el... A ver si terminamos esto. Ay, ¿por qué? ¿Puedes realizar una meiosis? No, porque ahí dice una sola haploide, no dice que sea, aparte dice 12 cromosomas. Nosotros no tenemos 12. Nosotros tenemos o 46 o 23. No, no puede. ¿Por qué? Porque la idea es pasar de una haploide, o sea, de un haploide. Muy bien.
Muy bien, entonces no se puede, ¿por qué? Porque la meiosis, como dice ahí Úrsula, pasa de una célula diploide a una haploide. Y acá está diciendo que tiene una célula haploide, entonces no puedes reducir más el número de cromosomas, ¿bien? Entonces no se puede. Ah, y ahora les voy a explicar lo que me faltó de los ciclos de acá. Miren, las finalidades de la meiosis, cuándo se puede realizar la meiosis, cuándo es propicia o en relación al ciclo de vida de los seres vivos. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a este ciclo de vida. ¿Qué otros organismos tienen un ciclo de vida similar a este? Claro, exacto, los animales en general, no significa que todos, pero en general, los organismos del reino animal tienen este ciclo de vida, donde se supone que hay un macho y una hembra, que en los ovarios y testículos de ellos se produce la meiosis, ¿bien? La meiosis va a dar origen a las gametas, que son células haploides. Estas gametas haploides, al unirse, van a formar un cigoto que es diploide, y este cigoto que es diploide, por mitosis, las células se van a ir dividiendo y van a formar al organismo adulto que es diploide, ¿bien? Pero dentro de ese organismo, en los ovarios y testículos, se produce la meiosis y así sucesivamente se cumple el ciclo de vida. Entonces, donde tenemos una parte, que por eso está acá pintada como de rosado, una parte que es diploide y otra parte que es haploide. ¿Bien? Hasta ahí todo bien porque es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. ¿Bien? Pero tenemos otros organismos como las algas. Ahí está mostrando la figura de unas algas. Las algas, por ejemplo, esa que se ve ahí en la imagen, es una que le dicen lechuga de mar, porque es como se ve como una lámina verde, ¿bien? Pero este ciclo es propio de las algas y de los hongos, ¿bien? También, no todas las especies de hongos, pero generalmente se da en estos organismos. Entonces, acá vamos a partir de estas gametas que son haploides. Cuando se unen forman un cigoto diploide o 2N. ¿Bien? Este cigoto empieza a crecer y da origen a un esporofito, se le llama. Esporofito, ¿por qué? Porque el esporofito, si bien es un organismo haploide, en su interior se produce la meiosis y forma células haploides. ¿Cuáles son esas células haploides? Las esporas, ¿bien? Que esas esporas, al germinar, dan origen a otro organismo que es parecido a este, que se llama gametófito. ¿Por qué se llama gametófito? Porque es el que va a producir las gametas femeninas y masculinas. Estas gametas son haploides. Y bueno, estas gametas al unirse van a dar origen a un cigoto diploide. Entonces, si ustedes se fijan, también tiene una etapa que es diploide y una etapa que es haploide. La haploide es la de la maduración de la espora y la diploide es la del esporofito. ¿Bien? Esporofito porque transporta las esporas, significa, o produce las esporas. Y después tenemos esto en los helechos. ¿Ustedes han estudiado el ciclo del helecho cuando van en segundo año? ¿No? De las pteridófitas. ¿Vos sí? Ah, que la mayoría vienen de otra escuela. Ah. ¿Y vos has venido acá? Sí, bueno. Entonces, ¿quiénes son los que han venido acá? Yo pues no me acuerdo. ¿Sí lo han visto? Bueno, entonces, para los que no lo han visto, porque eso lo han visto cuando han estado viendo el reino planta, dentro del reino planta las pteridófitas. Entonces,
En este caso, bueno, yo les voy a ir mostrando el caso del helecho. Estas serían las hojas, que son hojas compuestas. Ese es el tallo, que es horizontal, y esa es la raíz. ¿Bien? Algunas hojas, no todas, tienen en la parte inferior como unas manchitas de color marrón. No sé si las han llegado a ver, si no, para que presten atención cuando vean un helecho serrucho, algunas hojas tienen esas manchitas y esas manchitas se les llama soro. Y si nosotros vemos en el microscopio ese soro, dentro ese soro tiene estos, que son los esporangios, ¿bien? En los esporangios, en su interior se forman las esporas. Pero todo esto, a esto se le llama esporofito porque es el que produce esporas. Bien, el esporofito es 2N o diploide. Pero las esporas, ahí es donde se produce la meiosis, las esporas son haploides. Bien, esas esporas, cuando germinan, dan origen a esta estructura que es el prótalo. El prótalo, si ustedes se ponen qué sé yo, a cavar donde hay un helecho, en la parte de la tierra, cercano a lo que sería el tallo, se ven estos prótalos, generalmente son subterráneos, se ven como si fueran unas pelotitas, así que están enterradas dentro de o cerca de la planta, ¿bien? Entonces, el prótalo va a producir, o gametófito, va a producir o va a tener en un extremo donde se producen las células femeninas y en otro extremo los anteridos donde se producen las células masculinas. Y esto que se ve acá de celeste es el agua. ¿Por qué? Porque siempre necesitan el agua para que los anterozoides vayan nadando hacia donde está la ósfera, ¿bien? Y las fecundan. Entonces, una vez que las fecundado, se forma la célula huevo cigota y se produce, entonces ahí están viendo cómo nace el embrión, o se ve el embrión. Ese embrión, ya como se han unido dos células haploides, este embrión es diploide, que al crecer da origen o se transforma en el esporofito. Ese esporofito entonces va a formar las esporas que son haploides y así nuevamente se produce el ciclo. Entonces ahí también tienen una fase haploide y una fase diploide. Entonces, en algunos casos, la meiosis se produce para formar gametas, como en el caso de nuestra especie, y en otros casos se realiza la meiosis para formar esporas, ¿bien? Que son otros tipos de células que no es propio de nuestra especie, pero sí es muy común en los hongos, en las plantas, ¿bien? ¿Para qué les explicaba esto? Porque ahí después aparece la otra actividad. Bueno, pues a ver, ¿a dónde nos habíamos quedado acá? Dice, ¿en qué casos, en el 7, ¿no? ¿En qué casos una célula resultante de una meiosis puede desarrollar directamente un organismo adulto? ¿En qué casos? De los que hemos visto recién. Claro, en los hongos y en las algas. En los hongos y en las algas, entonces ahí la meiosis puede dar origen a un organismo adulto. Y después, ¿en qué casos una célula resultante de una meiosis no puede desarrollar directamente a un organismo adulto? ¿Cómo? En los animales, en la especie humana. ¿Por qué? Porque se forma un óvulo y un espermatozoide, pero ese óvulo y espermatozoide no pueden formar un organismo adulto. Se tienen que unir, producirse el desarrollo del embrión, ese embrión crece y recién va a dar origen a un adulto. ¿Bien? Entonces, en ese caso. Bueno, ahora seguimos con otro ejercicio. Si consideramos una célula diploide con 2N igual a 16 cromosomas, ¿cuántos cromosomas tiene una célula hija resultante de una mitosis? 16. Muy bien. Dichos cromosomas
¿Forman pares homólogos? ¿Cuántos? Pero pueden ordenarse en pares homólogos, ¿sí? ¿Cuántos puede formar? 8. 8 pares. Va a formar 8 pares, pueden llegar a formar entonces 8 pares homólogos. ¿Cuántos cromosomas tiene cada célula hija resultantes de una meiosis completa? Muy bien, 8 cromosomas en cada célula. Dichos cromosomas forman pares homólogos, ¿cuántos? Puede llegar, si en una meiosis, bien, los resultados de una meiosis, ¿pueden ya formar pares? Si ustedes me han dicho que de 16 hemos llegado a 8. No, porque son células haploides, ¿o no? Muy bien, no porque son células haploides, entonces ya esas células haploides como que perdieron a su par, ¿bien? Entonces no pueden formar pares homólogos. Bueno, en el 10. Una célula diploide puede hacer 2 divisiones meióticas completas sucesivas, es decir, interfase, meiosis 1, meiosis 2, interfase, meiosis 1, meiosis 2. Si no, ¿y por qué? Ahí les está diciendo si una célula que es diploide puede atravesar 2 meiosis. Muy bien, entonces no puede porque ya que atravesó una división meiótica, o decir, una meiosis, ya hay células haploides, entonces esas no se las puede seguir reduciendo el número de cromosomas. ¿Listo? Bueno, después dice en el 11, decimos que por mitosis una célula madre origina 2 células hijas y que por meiosis una célula madre origina 4 células hijas. ¿Eso significa que la meiosis es más eficiente que la mitosis como proceso de división? No, porque la mitosis da 2 células hijas, pero algunas células diploides, mientras la meiosis da 4 células haploides. Entonces no significa nada si estoy aquí una tarea está dividida. Muy bien. Bien. Entonces, a ver, ¿los demás han entendido lo que han dicho las chicas? No se complementan, pero tienen la misma función. Digamos, una sabe que 4 haploides y la otra sabe que 2 diploides, pero bueno, se vuelven a dividir y van a ser 4. Sí, pero es una división diferente de la que compara la eficiencia de uno otro tiene diferentes. Exacto. Miren, en realidad no es que una sea más eficiente que la otra, ¿bien? Porque una forma 4 células, la otra me forma 2. No, ahí no tiene que ver la cantidad de células, sino lo que tiene que ver es la finalidad de cada una de las divisiones. La mitosis tiene una finalidad de mantener el número de cromosomas y la otra es de reducir el número de cromosomas. Entonces, es como que las dos son eficientes, las dos divisiones, en su proceso, ¿bien?
pero en ese sentido no es comparable la cantidad de células. ¿Bien? Bueno, en el 12 dice, si observaras al microscopio una célula en división cuyos cromosomas están dispuestos así, ¿bien? Los que se ven ahí. Puedes deducir si el proceso es una mitosis, una meiosis 1 o una meiosis 2 y por qué te das cuenta. Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces, ahí lo que estamos viendo es una meiosis 1 y dentro de la meiosis 1, una metafase 1. Porque los cromosomas están entonces homólogos, están enfrentados y también se observan las cromátidas recombinadas. Ven que ahí se ven las cromátidas recombinadas. ¿Qué les ha pasado? Ah. Miren, yo los veo algunos que están con el celular y no escriben. ¿Y por qué no las imprimen? Pero vos vas escribiendo ahí. Ah. Bueno. ¿Y vos, Paula? ¿También estás escribiendo? ¿Y Sebastián? Bueno, pero tienen que imprimir las cosas. Si no tienen acá las impresoras para poder imprimir. Sí, después imprimo, bueno, pero que quiero imprimir, todo resuelto. Bueno, en el B, ¿cuál es el número haploide N o diploide 2N según corresponda de esta célula? ¿El diploide cuál va a ser? ¿Ahí están queriendo hablar o no? No, no sé. Sí, se escucha un ruido. Miren, la evaluación va a ser así. Yo les puedo mostrar una imagen y ustedes tienen que ver, por eso yo les dije que primero empezaba hablando haploide y diploide con lo que ustedes conocen, que son los 46 cromosomas y los 23 de la especie humana. Pero ese concepto lo tienen que aplicar a otras células, ¿bien? Entonces, en este caso, con esa imagen podemos reconocer tanto el número diploide como haploide. Diploide, acuérdense que es que el juego completo. Entonces, ¿cuántos cromosomas están viendo ahí? 6. 6. Estamos viendo 6. Y el número diploide, ¿cuál va a ser? El haploide, perdón, haploide. 3. Entonces, 2 por 3, es decir, 2 por n, va a ser 6. ¿Bien? N es igual a 3. Y el número diploide, 2 por n, va a ser 6. Ahora vamos en el 13. Indica verdadero o falso en cada una de estas propuestas. De una célula de 24 cromosomas que se divide por mitosis, se obtienen 2 células hijas con 12 cromosomas cada uno. Muy bien, es falso porque las 2 células hijas deberían ser de 24 cromosomas. En el B,
La segunda etapa de la meiosis es igual a una mitosis de una célula haploide. Verdadero. Porque yo les había dicho que si ustedes entendían la mitosis, iban a poder entender la meiosis 2. Después, la meiosis se lleva a cabo en todas las células diploides del cuerpo. Bien, solo en las células germinales. Muy bien. En el D, en la anafase mitótica se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma para migrar una a cada polo opuesto. Verdadero. En el E, ahí sería durante la meiosis, no el meiosis. Durante la meiosis, el intercambio genético o crossing over tiene lugar durante la metafase. Falso. En la profase 1. Bien. Y el último, que ahí tenemos que ver el objetivo y la importancia biológica. Yo eso se los he puesto acá en las diapositivas. El objetivo de la mitosis, ¿cuál va a ser? Bien, que tengan células idénticas que tengan el mismo número de cromosomas. Bien. Y la importancia biológica, ¿cuál va a ser? ¿Para qué se va a usar? ¿Cuál es el sentido de la mitosis? Que va a permitir que... Yo puse para el propio crecimiento, que bueno, para la renovación de la célula, bueno, para los tejidos dañados. Bien, muy bien. Entonces, el crecimiento para la reproducción de las células o las células de los tejidos, para la reparación, por ejemplo, cuando ustedes se lastiman, han visto que a los días ya se les forma, primero se les forma la costrita y después se les forma ya como la piel nueva o los tejidos nuevos. Eso se debe a que en esa zona se han empezado a dividir todas las células y han logrado formar más tejidos. ¿Bien? Entonces, por eso se dice a los tejidos dañados. O, por ejemplo, después de una operación, han visto que ustedes sufren, qué sé yo, una operación quirúrgica y tienen que estar unos días en reposo. ¿Para qué se recomienda el reposo? Para que las células tengan toda la energía y los nutrientes sean ocupados para la división celular y se formen muchas células y se recuperen esos tejidos. Porque acuérdense que cuando es una operación quirúrgica, con el bisturí se cortan tejidos, se cortan todos los tejidos, el tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular, el adiposo. Entonces, bueno, después hay que tratar de que todo eso se vuelva a recuperar. Por eso es que se piden días o se dan días para estar en reposo. ¿Y la meiosis? ¿Cuál es el objetivo? Producir gametos que sean haploides. Bien, ¿y la importancia biológica? Continuar con la especie, formar óvulos y espermatozoides. ¿Y qué más? Porque para que llegue a la evolución de la especie, adaptación. Muy bien. Esto del intercambio genético, que va a permitir la variabilidad genética, vos has hablado de la palabra adaptación. Va a permitir que la especie se adapte mejor al ambiente. ¿Bien? Entonces, es muy importante a nivel biológico esto. Bueno, y ahí hemos terminado con esa guía de mitosis y meiosis. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de la evaluación. ¿Cuándo quieren hacer la evaluación? Y ya empiezo a explicar la otra de genética. El lunes. Sí, sería el lunes que viene, a las 8:30. A las 8:30. Bueno, entonces van a tener tiempo. Si tienen algunas dudas, me preguntan el viernes. ¿Bien?
pero ya el viernes estaríamos viendo ya estaríamos con genética, ¿bien? Entonces, acuérdense que va a ser en una hora, es decir, les voy a programar la evaluación de 8:30 a 9:15, 9:20 más o menos, ¿bien? No va a ser larga, va a ser así tipo verdadero o falso, con imagen, como hemos visto ese repaso, una cosa así. Pero para poder responder, ustedes tienen que tener claras las ideas. Por eso, si no han hecho los resúmenes, háganlo esta semana. Las dudas van a tener para preguntar esta semana. ¿Bien? Bueno. Vamos a genética. Miren, en genética, para el día viernes, yo voy a necesitar que traigan completo este cuadro. Dice ahí que necesitan un espejo, ¿bien? Vamos al procedimiento. Dice, determina... A ver, ¿la han bajado la actividad o no? Bueno, les leo más o menos en qué consiste. Dice, determina, se ve muy chiquito, dice, determina y anota la presencia o ausencia de las características siguientes en 10 de sus compañeros. Pueden compartir datos con otros grupos, es decir que pueden hacerlo de dos maneras, o con datos de sus compañeros o con datos de su familia. Si quieren averiguar esto mismo en su familia, ¿bien? Si no, lo que pueden hacer, como ustedes tienen el grupo de WhatsApp, cada uno, pero va a ser medio complicado con el WhatsApp, tal vez tendrían que abrir este cuadro en un archivo de Google Drive, ¿bien? E ir completando cada uno y ahí van a obtener todos los datos. En una familia, las características les van a salir parecidas, pero a ustedes en el curso les van a salir todas distintas, ¿bien? Entonces, pueden hacer de esas dos maneras, o en el Google Drive o lo hacen con su familia. Con la ayuda del espejo o de un compañero, observa tus orejas y determina si el lóbulo se encuentra separado de la cabeza o adherido a ella, ¿bien? Fíjense, hay algunos que lo tienen todos juntitos y otros lo tienen así bien separado. Entonces, tenerlo separado es una característica dominante y se pone con la letra L mayúscula. Y adherido, una característica recesiva, L minúscula. Si tu cabello es rizado, corresponde a un carácter dominante. ¿Bien? ¿Quiénes tienen el cabello rizado acá? Vos, solamente. Entonces, es un carácter dominante. Y lacio, uno recesivo. Es decir que todos podríamos decir, aunque vos, Franco, ¿qué es lo que tenés? No me perdí, pero yo sí. Entonces son dos. Son dos con el carácter dominante y todos los demás podríamos decir que son recesivos. Bien, tienen con respecto a esa característica es recesivo. ¿Siempre es dominante? ¿Qué es lo peludo? Claro. Eso a su vez también viene de las ascendencias que tienen. No sé si vos tenés una ascendencia de... ¿Sabes cuál es tu ascendencia? No. ¿No? Española puede ser. ¿Qué? Ah. No. No, miren, acá en San Juan, ya a esta altura podríamos decir que, qué sé yo, es medio raro, ya que que antes decían que todos los argentinos descendemos de los barcos. Ya a esta altura ya no, porque ya hace mucho que no hay... Claro, ya se puede decir que casi todos somos criollos, es decir, y muchos tenemos ramas descendientes de los huarpes, ¿bien? Entonces, y los huarpes, por ejemplo, tenían el cabello lacio, entonces
que se vea que todos tengamos los cabellos lacios es por una llama dentro de los huarpes, ¿bien? Es decir, que es nuestra raíz de acá de San Juan. Claro, lacio, oscuro, ojos oscuros. Esas son las características propias de los originarios de acá de San Juan, ¿bien? Puede ser, porque, por ejemplo, mi abuela, no sé quién, o sea, todos son venidos, así que no sé cómo fue que uno fue que llegó. Claro, pero por ejemplo, todas las familias tal vez son descendientes de los huarpes y uno que ha llegado de otro lado, pero es uno, entonces esos genes se han mezclado con los genes de acá, pero ya a esta altura todos somos criollos, acá en San Juan y en todo lo que es la Argentina. Bueno, entonces, lacio es un recesivo. Después, color de ojos y cabellos oscuros es un carácter dominante y color claro, carácter recesivo. Entonces ahí, es que sí, Es dominante. el color oscuro es dominante, entonces, pero bueno, eso implica también que estamos mejor adaptados al medio, porque, claro, les permite, no ves que por ejemplo las personas muy blancas a veces no pueden ir mucho a la pileta, a veces porque se insolan, bueno, eso es porque no se pueden adaptar al medio, ¿bien? Es decir, les cuesta adaptarse al medio porque ahora está muy elevada la temperatura, la radiación también es muy excesiva. Entonces, el hecho de tener piel oscura y pelo oscuro y ojos oscuros está bueno para el ambiente que hay actualmente. ¿Bien? ¿Cómo? El blanco va a sobrevivir. El blanco va a tener que estar medio encerrado, diría yo. Entonces, ahí van poniendo, miren, en este cuadro, en los nombres de cada uno de ustedes, entonces el color oscuro, claro, van haciendo una rayita, es decir, una crucecita, el color del cabello, el tipo de cabello y el lóbulo de la oreja. Mínimo tiene que venir con 10 datos, ¿bien? Y después vamos a ver, ahora, porque tenemos otro cuadrito más, que es la capacidad para enrollar la lengua en forma de U. Está determinado por un gen dominante. Si solo puede curvarla ligeramente, es un carácter recesivo. No, pero es en forma de U. Así como hace ella. A ver, ¿quién? Vos no la podés hacer. Entonces, Esa también es dominante. no, yo no le veo en forma de U. Yo le veo que la dobla nada más. No, pero esa también es dominante. Es otra forma de es más complicada que Bueno, en forma de U, entonces gen dominante. Después, si hay vello en las falanges de los dedos, es por un gen dominante. Si carece de vello, es por la acción de un gen recesivo. Ahí, en la falange, en esas partes, ¿tienen vellitos? yo sí. ¿Vos sí? Bueno, bueno, esto me lo traen completo para el día viernes y empezamos a hablar de eso. ¿Bien? Nos vemos. Bueno, ustedes chicos también hacen esa tarea en la casa. Lo de completar los cuadros. Nos vemos. Chao. Chao chicos. Chao. Chao. Gracias.